Ya estamos buscando dónde hacer noche. Ha sido que compro una botella de agua, porque oye, casi imposible encontrar. Nada más comprarla y salir de ese pueblo, zasca, una fuente, una Quelle, se llama en alemán, y fresquita y buena que estaba. Mira que me ha fastidiado, porque todo el día iba loco y bueno, había pedido en el pueblo a una mujer que había, de las pocas personas que he visto, estaba ahí apoyada en su barandillita en el jardín, y me iba a quedar en ese pueblo. Y voy al camping y how much? One person, one night, a little 10, 9 euros. Joder, digo 9. Y cuando ya le iba a decir que vale, me dice, bueno, y la shower, no nos olvidemos de la shower, que es un eurete más. Joder, hay que pagar la shower. Ah, y un tax, total 11,50. Y me decías que esto es a nice place, a nice place. Digo, pues espérate, ahora vengo, voy a comprar al supermercado y ahora vengo. A ver, que esté un poquito llanito, que tengamos acceso al agua. Esto no está mal, esto no está mal del todo, ¿no? ¿O qué? Si había uno con mesa ahí detrás, pero es que no estaba muy en condiciones. Este no está mal del todo. Voy a verlo, lo planito que está. Bueno, va, me acompañáis, ¿no? No tenéis otra faena. Uy, hay que quitar mucha piña, Hay que quitar mucha piña, pero sí, el sitio está. Hombre, para fishing, va a ser que no. Aún podría tirar más. Podría tirar un poco más. Aunque también no sé qué espero encontrar yo. Aquí tampoco hay piña ni hay nada. Buen sitio, ¿no? ¿O qué? Seguro que mañana nada más tirar aparecerá otro. Siempre me pasa lo mismo. Pero este no está mal. Aquí se pueden clavar bien las piquetas, las cosas. Y son las 5:30. Aquí en 2 horas ya no te ves casi. Y aparte, como está nublado, es que no te vas a ver. No sé si tirar un poco más de 10, par 10. Porque hay muchas mesitas de estas que tienen su toldito y todo. Pues si hubiera una aquí, ya mira, lo bordaban. Ya no sé si estoy siguiendo la ciclorruta esta o no, porque señales ya no veo. Y lo único que parecía que me daba a entender era meterme por la carretera y empezar a subir otra vez. Y mira en el Google y digo, coño, si aquí va el camino este. Pero desde que lo he cogido, también hace poco, 1 kilómetro y algo que voy por él, no he visto señalización alguna. Y suele haber. Tiene que estar más fría. Si ya estaba para ahí abajo. Pasa es que está turbia, pero no va a haber otra cosa. Espero que no tenga tanto fango como la de ayer. Voy a meter los pies y digo, madre mía, me quedo aquí apretado. Ay, no sé qué hacer. Voy a deliberarlo y luego lo veis en la foto si me he quedado aquí o he tirado. Besitos, abrazos y más querer. Desde el culo del mundo. Bueno, desde el culo del mundo alemán.